habíamos sentido en nuestro corazón que era la dirección en la que nos debíamos dirigir como tema central para el día de resurrección. Y una de las cosas que no sabíamos, una de las cosas que desconocíamos, era la realidad en la que íbamos a estar viviendo cada uno de nosotros en Semana Santa. O sea, 6, 9 meses atrás, cuando comenzamos a hablar acerca de esperanza, de una explosión de esperanza, lo que pensábamos era que íbamos a hablar de ese tipo de esperanza que se habla en una boda al novio y a la novia. Ese tipo de esperanza que se da a una pareja en sus 50 aniversario. Ese tipo de esperanza que se le da a un graduando el día de su graduación. Es un tipo de esperanza de celebración. Pero la realidad de hoy nos lleva a hablar de otro tipo de celebración que también en esencia es la esperanza cristiana. Lo que estamos viviendo hoy, o sea, cuando miramos a nuestro alrededor, en que todas las familias en Estados Unidos, la mayoría y a través de todo el mundo estamos en cuarentena en nuestras casas. Hemos visto el colapso de la economía mundial, hemos visto las cifras de desempleo más altas en tiempos recientes, seguimos viendo gente viviendo con miedo y con incertidumbre, gente experimentando un sentimiento de aislamiento que no habían experimentado antes, sentimientos de soledad, una preocupación interna impresionante por la salud y el bienestar de sus propias familias. Estamos viendo hospitales llenos a capacidad. O sea, hemos visto las imágenes en Italia, en España, y todo eso por culpa de un virus, un microbio viral 1.000 millones de veces más pequeño que nosotros. Todo esto lo que nos indica, lo que nos muestra es cuán frágil realmente es la vida y qué tan rápido puede ser interrumpida. Como mi pastor es mi función llevar esperanza. Mi llamado es proporcionar esperanza en distintos momentos de la vida y hoy más que nunca es el deseo de mi corazón. En medio de esta situación siento esa necesidad de proveer ese tipo de esperanza ante la crisis que estamos viviendo, ante la pérdida que estamos experimentando, ese tipo de esperanza duradera frente al dolor y frente a la angustia, ese tipo de esperanza frente a la desesperación. Y para ser honesto, esa es la verdadera esperanza cristiana. La esperanza cristiana es una esperanza segura, duradera frente al sufrimiento humano. La esperanza cristiana es una esperanza segura y duradera frente al sufrimiento humano. De hecho, podríamos decir que el cristiano ha sido dotado con el don de soportar las dificultades del momento con una alegría esperanzadora centrada en nuestra salvación, centrada en nuestra eternidad y centrada en la realidad de la resurrección de Jesucristo. La verdadera o el verdadero creyente, la vida del verdadero creyente no está calibrada en torno a lo que está viviendo, no está calibrada en torno a lo que está sucediendo. Nuestras vidas están ancladas en el control soberano de Dios. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas acerca de la esperanza. Casi siempre cuando hablamos de esperanza, hablamos de una esperanza como que incierta. Cuando alguien dice, pues eso espero, realmente sabe que hay pocas probabilidades. Es como cuando sabemos que nuestro equipo preferido de fútbol o nuestro equipo preferido de cualquier deporte, sabemos que lleva una racha de mal tiempo y sabemos que ha perdido ya en casi toda la de temporada. Lo que decimos, yo espero que ganen este juego. Y es realmente una esperanza incierta, pero cuando la Biblia habla acerca de esperanza, no es una esperanza incierta, no es un eso espero, es un lo sé. Es una esperanza definida, es una esperanza segura, es una esperanza certera. Yo quiero que vayamos al libro de Primera de Pedro en el Nuevo Testamento. Y Pedro escribe esta carta en condiciones menos que ideales. Estamos en el primer siglo. Estamos bajo el dominio del Imperio Romano. De hecho, muchos de los estudiosos piensan que al tiempo en que Pedro escribió esta carta, básicamente Nerón era el emperador de Roma.
Y Nerón ponía en condición precaria y perseguía a los cristianos, así que estaban dispersos a través de todo el imperio. Y una de las cosas que Nerón hacía era darle la oportunidad a los cristianos de arrepentirse y alejarse de su fe y sacrificar a los dioses paganos. Y cuando no lo hacían, los llevaba al Coliseo romano, soltaba a los leones y se había convertido en casi un tipo de deporte la persecución de cristianos en el Coliseo. Y es en esas condiciones difíciles, complicadas y extremas que Pedro escribe su carta. Y mira lo que él dice en el verso número 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Y yo quiero que nos centremos en esas dos porciones, la resurrección y la esperanza. El verso 4 dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quien el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Prácticamente, una de las cosas que nos estaba diciendo era, hay una perspectiva eterna, hay una salvación eterna. En el verso 6, él dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Dime tú si eso no describe la realidad que nosotros estamos viviendo. El verso 7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. En otras palabras, Dios no trajo la persecución, Dios no trajo la pandemia, pero utiliza cada situación que el enemigo ha tratado de traer destrucción a través de ella. Él dice, así también Él la utiliza para que nuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. Gloria y honor cuando Jesucristo se revele. En el próximo verso dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Habla de un elemento de fe, habla de un elemento de esperanza. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él. En otras palabras, hay una condición actual que estamos viviendo, pero aunque no lo vemos a Él, hemos puesto nuestra fe en Él. Creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible. Hay una serie de detalles importantes que se incorporan a la vida del creyente. Dice, hay una alegría y un gozo indescriptible. En otras palabras, no guarda relación con la realidad, pero hay un gozo en ustedes. Y es glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. En este tiempo, esta es la clase de esperanza que necesitamos. Ese tipo de esperanza que estalla en nuestro corazón es la misma esperanza que Pedro le ofrece a los creyentes que sufren. Una esperanza viva que derrotó la muerte y dejó la tumba vacía. Una esperanza que del sufrimiento que el sufrimiento no puede derrotar, ni desvanecer, ni destruir. Una esperanza anclada en nuestra salvación definitiva a través de Cristo Jesús. Nuestra esperanza futura infunde gozo en nuestro presente. Y esto es importante porque sin un contexto eterno, lo único que yo tengo es el marco de referencia actual. Lo que existe, lo que dice la prensa, lo que la gente pone en las redes sociales, lo que exacerba mis propios miedos y mi propia angustia. Pero la belleza de la esperanza cristiana es que no es una esperanza escapista, es una esperanza duradera. Es una esperanza que arde dentro de ti cuando el mundo a tu alrededor se desmorona. Es una esperanza que nos sostiene para que podamos soportar el sufrimiento, la dificultad y aguantar con equilibrio, con paz, con seguridad, con confianza y con un gozo que tiene una perspectiva eterna. Escucha lo que dice el autor del libro de los Hebreos acerca
con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. Esto es bien importante. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Esa palabra es bien importante para nosotros, porque nos está diciendo prácticamente, y en el verso 3 lo vamos a ver en un momento, que Él soportó la cruz, soportó el desprecio, soportó todos los retos y toda la dificultad. Así pues, nos está diciendo, sigan el ejemplo de Jesús, en otras palabras. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En otras palabras, ¿cómo soportó Jesús el sufrimiento y la vergüenza de la cruz? A través del gozo que estaba frente a Él, que estaba delante de Él. Jesús se aferró a una esperanza futura que lo sostuvo. ¿Cuál era esa esperanza futura? Él sabía que Él estaba sufriendo en lugar de tu sufrimiento. Él estaba sufriendo en tu lugar. Era la esperanza de que al morir Él, tú puedes vivir. Era la esperanza de que a través de su muerte tú puedes restablecer tu relación con el Padre Dios. Esa esperanza futura le permitió soportar la cruz. De hecho, el escritor de Hebreos nos dice que miremos a Jesús como nuestro modelo. En otras palabras, que hagamos lo que Él hizo. Que frente a los momentos más difíciles que podamos enfrentar en los próximos días, frente a las grandes dificultades que puedas estar enfrentando, frente al sufrimiento y la pérdida personal que puedas estar enfrentando, te enfoques en el modelo y lo que nos enseñó Jesús, en un gozo venidero, en un gozo eterno, que hace que los sufrimientos actuales no se desvanezcan en comparación con la realidad de la vida eterna, sino que cobren una perspectiva justa. Una esperanza futura, una esperanza segura y una esperanza duradera es lo que aprendemos de Jesús. De hecho, el tema de la esperanza está embalado, está entretejido en todo el libro de Hebreos. Hebreos 6, versos 18 al 20, mira lo que dice. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él, en otras palabras, los que los hemos hecho a Él parte importante, refiriéndose a Cristo, en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y yo quiero que te fijes en esta palabra, porque es una imagen poco usual la que el autor de Hebreos utiliza en este pasaje. Es una esperanza firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Jesús entró allí por nosotros. ¿Qué nos está diciendo Él con este pasaje? Que hay algo que Él hizo que transforma nuestra perspectiva, que hay algo que Él hizo que transformó nuestra vida. El verso 18 dice, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. No una esperanza pasada, no una esperanza con relación a mi condición actual, sino una esperanza aferrada en mi futuro. Y mira lo que dice el verso 19 de nuevo. Esta esperanza es un ancla. Es un ancla firme y confiable para el alma. Es un ancla firme y confiable para el alma. Si piensas en esta imagen, generalmente tú tiras tu ancla al lado o detrás de nosotros para sostenernos. Generalmente tú no tiras tu ancla al frente de nosotros. Sin embargo, Él dice que esta ancla de esperanza está frente a nosotros. El escritor está utilizando esta imagen de una antigua práctica de navegación. Cuando un barco estaba en el puerto y una tormenta acechaba el área o estaba en la entrada del puerto, lo que los marineros hacían era que se montaban en un bote más pequeño,
montaban el ancla en ese bote más pequeño y la alaban hacia el frente hasta donde diera la cuerda o la cadena, y luego podían entonces alar el barco, arrastrar el barco hasta agua más profunda en lugar de quedarse en el puerto donde la tormenta aplastaría el barco contra la roca. Esa es la imagen que está haciendo referencia el autor de Hebreos, y eso es exactamente lo que hizo Jesús y lo que ha hecho Jesús por nosotros. Mira lo que dice el 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. ¿Quién es esa ancla confiable y firme para el alma que nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios? Jesús ya entró allí por nosotros. Cristo es la esperanza, el ancla firme y confiable para tu alma. En otras palabras, Él dice, y para todos los que han puesto su fe en Él, que ya Él ha entrado al santuario de Dios en el cielo y dejó caer el ancla. En otras palabras, mi barca y mi vida están en esta tierra, pero mi ancla está en el cielo. Lo que me ala de la condición, lo que me lleva a superar mi crisis, mi dificultad y mi pérdida, cuando los vientos de la vida intentan arrojarte contra la roca, cuando el sufrimiento intenta robar tu alegría, cuando el aislamiento y la soledad intentan alcanzarte y derrumbarte, cuando la incertidumbre intenta confundirte, avanza hacia ese gozo que tienes delante, porque Él tira de tu barca. Él tira de tu barca porque tu ancla está a la derecha de Dios el Padre, puesta allí por Cristo Jesús, el resucitado. Él fue allí por nosotros. Mi fe en Jesús me ata a una esperanza eterna que me sostiene en el presente. Él dejó caer un ancla en un intento de alarte hacia el cielo a través de su sacrificio, a través de su muerte, a través de la pasión, a través de su resurrección. Él se sentó a la derecha del Padre y hoy Él intercede por ti. Él tiró el ancla de tu barco hacia el futuro que tienes en Cristo, independientemente de tus circunstancias. Él pagó el precio. Él te ancla, Él te limpió por su sangre y Él te da una esperanza eterna por su sacrificio. Él te da una esperanza eterna por su sacrificio. Yo quiero que escuchemos esta canción que Ingrid Rosario grabó para nosotros el Viernes Santo cuando estuvo aquí para el especial. Y grabó esta canción específicamente para hoy, para el día de resurrección. Yo quiero que reflexiones en lo que hemos hablado y medites en la letra de esta canción. Su sangre carmesí, alto precio fue. Mi lugar Él tomó, nuestra esperanza es Él. Oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre que Cristo derramó. Sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria Salvador, santo es, hoy vivo por Él. Cordero, el gran yo soy, mi pecado Él tomó. Oh, la sangre que Cristo me lavó. Oh, la sangre
derramó, sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria es. Oh, Cordero de Dios, oh, Cordero de Dios, oh, Cordero de Dios, preciosa sangre de Cordero de Dios, sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria es. Oh, su amor, qué bello amor, gracia que Él nos dio. Aun siendo yo un pecador, su sangre derramó. La sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre que Cristo derramó, sacrificio que Él me rescató. Si su sangre mi victoria es, sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria es, mi victoria es. Oh, gracias, gracias por su sangre, sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria Hasta ahora me has escuchado hablar de varios tipos de esperanza. Describir la esperanza y algunas veces negativa y otras veces positiva durante la plática de hoy. Hablamos de la esperanza incierta, hablamos de la esperanza escapista, hablamos de la esperanza falsa y hablamos de algunos tipos de esperanza positivas también, como es la esperanza de la celebración, la esperanza segura, la esperanza definitiva, la esperanza duradera, la esperanza viva, la esperanza futura. Pero yo quiero darte ahora otra descripción, otro adjetivo en cierto sentido de lo que sería ese tipo de esperanza que va a modificar lo que es la palabra esperanza. Y yo espero que Dios haga estallar en tu corazón el significado de esta esperanza. Y esta es una esperanza desafiante. Esperanza desafiante. La palabra desafiante se define como una actitud o disposición de resistencia audaz y lucha cuando se es retado. La mayoría de las veces cuando hablamos de desafiante pensamos en un niño o una niña que está siendo desobediente y el padre o la madre nos dicen es que es desafiante.
O un profesor nos dice, tengo un estudiante desafiante. Generalmente es que retan o son desobedientes. Pero ¿qué tal? ¿Qué si en cambio lo desafiante se convierte en una descripción de nuestra esperanza? En lugar de encogernos del miedo o rendirnos ante la oposición, ¿qué tal si empezamos a caminar? Empezamos a mirar y a pensar y a ver el mundo a nuestro alrededor desde una perspectiva llena de esperanza desafiante. Algunos de ustedes van a reconocer los 3 nombres que voy a mencionar: Sadrac, Mesac y Abednego. Eran 3 personajes en el libro, 3 jóvenes judíos, hebreos, que estaban en Babilonia. Y en un momento dado, el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, había creado una estatua de sí mismo. Y todo el mundo en el imperio tenía que postrarse ante esa estatua. Pero estos 3 jóvenes decidieron que no iban a postrarse ante la estatua. Y a ellos le caían bien a Nabucodonosor. Y él les dijo, les voy a dar una segunda oportunidad, pero si no se postran delante de la estatua que yo construí, los voy a tener que meter al horno ardiente. Y yo quiero que tú veas la respuesta de estos 3 jóvenes y tú me digas si hay una esperanza desafiante en esa respuesta o no. Daniel capítulo 3, versos 16 al 18 dice lo siguiente. Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, mira lo que dicen, el Dios a quien serviremos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Dime tú si no hay ahí una respuesta de esperanza desafiante. Ellos estaban diciendo, en otras palabras, Dios es capaz de librarme de esto, pero incluso si no lo hace, todavía pondré mi esperanza en Él. ¿Tú sabes lo que estaban diciendo con esto? Que no veían a Dios como un Papá Noel que si no cumplían con su deseo se iban a ir en una pataleta. No miraban a Dios como el genio de la lámpara que si no cumplía sus deseos y cuando la vida no les salía como ellos esperaban, tiraban su fe al vacío como un juguete roto que ya no funciona. La cantidad de personas que he conocido como pastor que me dicen, me voy y le doy la espalda a Dios y a la iglesia porque Dios no cumplió con lo que le pedí. La realidad es que esa no es una fe cristiana. La realidad es que estamos buscando un amuleto o una pata de conejo o un collar de ajo para poner en nuestro cuello. Escucha, estos 3 jóvenes hebreos vieron a Dios como soberano y en control. Ellos sabían que Dios tenía el control de quien pensaba que estaba en control. Ellos habían puesto toda su confianza en quien Él era, en su buen carácter y en su justicia. Ellos sabían que aunque no podían entender a Dios y lo que Él estaba haciendo, sabían que Dios sí sabía lo que estaba ocurriendo. Confiaron en Él. Si los libraba, excelente. Sabían ellos que Dios era capaz. Si no lo hacía y sufrían inmensamente, excelente. Todavía confiaban en su justicia suprema. Sabían que esa era su fe desafiante. En nuestras vidas eso se traduce en algo así. Dios, tú puedes sanar este cáncer, pero incluso si no lo haces, voy a confiar en ti. Mi Dios, sé que tú puedes restaurar mi matrimonio, restaurar mi familia, pero aún si no lo haces, voy a confiar en ti. Tú puedes darme el trabajo que perdí o aún uno mejor, pero si no lo haces, voy a confiar en ti. Dios, perdí a un ser querido y duele inmensa y profundamente. Pero aún así mi confianza está puesta en ti. Tengo miedo y confusión y angustia y preocupación por mi familia, pero aún así mi confianza está puesta en ti. Mis negocios están al borde de la ruina, pero aún así
mi confianza está puesta en ti. Dios tiene que ser algo más que un amuleto de buena suerte en tu vida. No puedes contar con Dios solo cuando la vida va bien, sino que la fe cristiana nos enseña cómo caminar con nuestra ancla, que es Jesucristo, y que nos ala y nos da perspectiva aún en momentos de dificultad. Tú sabes si realmente has entregado tu corazón a Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando enfrentas el sufrimiento, el dolor y la pérdida. Y aún en medio de eso encuentras verdadera alegría. Mi Dios es capaz de librarme de las llamas del horno ardiente de fuego, pero incluso si no lo hace, no me inclinaré ante mi circunstancia. Eso es una esperanza desafiante. G.K. Chesterton, un escritor y filósofo, dijo lo siguiente: esperanza significa esperar y confiar cuando las cosas no tienen posibilidad o remedio, o no es ninguna virtud. Mientras las cosas sean esperanzadoras, la esperanza es mera adulación. Es solo cuando todo es desesperanzador que la esperanza comienza a ser una fortaleza y una virtud. Fue ese tipo de esperanza la que empoderó a David frente al gigante. Fue ese tipo de esperanza la que empoderó y le dio valor a Esther, una niña huérfana, una niña emigrante, una campesina, una niña adoptada, la que le dio valor para salvar a su pueblo y convertirse en una reina. Fue esa esperanza desafiante la que convirtió a un hombre cobarde llamado Pedro en un apóstol, en el fundador de la iglesia primitiva y en uno que se convirtió en los hombres más importantes y uno de los mártires de la iglesia. Fue la fe desafiante la que llevó a Gedeón cuando un ejército de 32,000 soldados se convirtió en uno de 300 y él dijo: Señor, yo sigo dependiendo y confiando en ti. Fue una fe desafiante la que llevó a Jesucristo a Getsemaní. Fue una fe desafiante la que lo llevó por el camino del sufrimiento, la que lo llevó a través de palizas y flagelaciones. Fue la que la llevó al camino de la muerte en cruz y finalmente a una tumba. Pero fue también esa misma esperanza desafiante que tomó las llaves de la muerte y del infierno y desafió la tumba que vacía está hoy. De eso se trata el domingo de resurrección. De eso es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Una esperanza viva, no una esperanza muerta, no una esperanza mitológica, no una esperanza histórica, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es lo que celebramos hoy. Una esperanza desafiante que resiste la tumba y encuentra gozo en el sufrimiento, que sorprende y asombra al mundo que observa. Esa es la esperanza del día de resurrección. Esa es la Pascua de resurrección. Yo quiero mostrarte cómo se mira la esperanza desafiante en la vida de un hombre llamado Jacob. Jacob es un hombre que lleva más de 20 años en prisión. Piensa que llevas en cuarentena apenas unas semanas y veo la cantidad de reacciones, algunas en broma y otras en serio, en las redes sociales. Pero piensa cómo obtener esperanza desafiante ante la crisis, la dificultad y la vida que lleva como consecuencia sí de sus acciones, pero una vida llena de arrepentimiento, de esperanza desafiante y gozo eterno. Veamos la vida de Jacob. Hi, my name is Jacob Munoz, and I've been locked up at the Hughes unit for 20 years, and I just want to be with my family. You know, it's one of the things that I miss most about being gone for 20 years. I've seen a lot of people pass away since I've been here. My parents are getting older, and my kids, they're getting older too. Before I knew God, I had no purpose. I didn't have any kind of identity. I was lost. But after
he got a hold of me, just doors just started opening up. You know, I couldn't believe all of the things that were happening in my life. I didn't think that I deserved those things, but through the grace of God, he's just given me so much. He's totally redeemed everything in my life. You know, my kids have come back, my family, you know, I have conversations with them every day. He's opened doors that no man can close. And it's just a wonderful feeling knowing that I'm not alone. Then North Place came about, right? And that was one of the happiest moments of my life. The first time I had ever even known this lady, her name was Susan. She came and she saw us, and we had this Day with Dad program that came about. When North Place came here, it was like a godsend. That is what we needed here at this unit. It was just be a part of a church that actually wanted us to do something with them. And I mean, it was great because, you know, before I've never been a part of a church that was like that just so interactive with us. And it helped us so much. It gave us purpose. It made me feel like they actually loved us and they cared about us. As part of the North Place team, I do prayer. I've been asked to, you know, pray with the guys whenever they come in. And I've built relationships with these guys, every single one of them when they come in. So they seek me out whenever we pray. And it's just been an honor and a blessing to be able to just go out there with them and just be a part of something that's great, like North Place. They've been just so good to us over the years. They've been a constant in our life. And I'm really grateful because I know once I leave this place, because I know I'm coming home, I know this. And North Place has put things in place for us when we leave here to give us a better chance when we get out. And I know that they're sincere about the things that they say to me. And I just know that I'm in good hands whenever I leave this place. So I know that I want to be part of North Place because they've done so much for me that I just want to pay it forward. So I want to do something that they've done for me for someone else, you know. I want to serve God, and I just want to be a servant leader to others, help others any way that I can because they did it for me. I want to do it for someone else. Como pudiste observar, Jacob es una persona que ama muchísimo a North Place y nosotros amamos muchísimo a Jacob. He tenido la esperanza, la oportunidad de compartir con él y de ver su esperanza en forma diaria. Lo he visto enseñar grupos de estudio bíblico, lo he visto orar, lo he visto compartir, crecer y aprender. Y el deseo más profundo de mi corazón es verlo fuera, lidiando y dirigiendo y ayudando a otros a acercarse a Cristo. Así que él forma parte de nuestra iglesia, es parte importante y él forma parte del campus que tenemos en Prisión. Y tengo que recordarte esto porque a lo mejor estás pensando, pero es un prisionero y estuvo ahí por sus propias decisiones. Y creo que es cierto, pero la única diferencia entre él y tú y yo es que a él lo agarraron, lo tomaron y a nosotros no en nuestro propio pecado. De hecho, si fuésemos a juzgar a la persona por su pecado, creo que deberíamos eliminar los primeros 4 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos y Números. Fueron escritos por un asesino llamado Moisés. Pero cuando los demás vieron en Moisés un asesino, él vio el que escribiría los primeros 4 libros de la Biblia. De hecho, el que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, fue un asesino que mató a hombres y a mujeres. Así que Dios tiene una forma particular de traer esperanza, pero de plantar semillas dentro de ti que ya han sido plantadas para traer grandeza, propósito y el plan de Dios en cumplimiento. Así que quería compartir eso contigo porque todos tenemos la oportunidad de tener una esperanza desafiante, de que Dios pueda cambiar nuestra vida y de que ahí donde tú estás, tú hagas un autoexamen, tú hagas una auditoría interna. ¿Dónde te encuentras en tu relación con Dios? Y qué mejor oportunidad que el día de resurrección para abrir tu corazón a Él. En ti está el potencial de tu futuro. Yo quiero dejarte con esta última promesa.
que hizo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, en una condición infrahumana. O sea, la imagen de destrucción que se pinta en el libro de Lamentaciones es terrible. Pérdida de vidas, hambre, un tormento indescriptible. O sea, son imágenes bien gráficas que están contenidas en ese libro. Pero aún en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, en medio de la desesperación, una desesperación inimaginable, vienen las palabras más poderosas que Dios puede haberle dado a un profeta y quedan registradas en el libro de Lamentaciones. Yo quiero compartirlas contigo, los versos del 19 al 24. Dice, recuerda que ando errante y afligido. Yo quiero que tú pienses dónde estamos hoy, en el momento y la condición que estamos viviendo. Estoy errante, ando errante y afligido. Estoy saturado de hiel y de amargura. El próximo verso, el 20, dice, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. En otras palabras, no puede escapar su circunstancia. En otras palabras, no puede salir de la realidad que está viviendo. Pero algo más me viene a la memoria, la cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Y el verso 24 dice, por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. En otras palabras, tú eres mi roca, tú eres mi sustento, tú eres mi todo y en ti pongo mi confianza. Jeremías estaba diciendo, estoy amargado más allá de lo que puedo decir en palabras. Nunca voy a olvidar lo horrible de este momento. Pero yo creo que todos nosotros podemos conectarnos hoy día con esa realidad. Pero el verso 21 dijo, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Ante el dolor, ante la pena y ante la pérdida, se atrevió a confiar en el amor fiel del Señor, esperar en la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, y se atrevió a confiar en la fidelidad de Dios. No es una falsa esperanza, sino una esperanza que te sostiene, una esperanza que te liberta, una esperanza desafiante que te transforma, una esperanza que te ala de la realidad que estás viviendo y que te consume y que te permite tomar decisiones con sabiduría, te permite tomar decisiones con una mejor perspectiva y te permite mantenerte conectado a Cristo, el ancla que te ala hacia tu eternidad segura en Él. Yo quisiera invitarte en este momento a que hagamos una oración juntos. Y esta es una oración de arrepentimiento, una oración de entrega y una oración de abrir en cierta medida las puertas de tu corazón o los espacios que hay en tu corazón que nunca le ha rendido a Él. Ahí donde estás, si te sientes cómodo y quieres cerrar tus ojos, y si no, puedes mirar a la pantalla y esta oración va a aparecer en pantalla, una versión de ella, y yo la quiero que ahí donde estás la repitas conmigo de lo profundo de tu corazón y de tus propios labios, en forma de rendimiento, en forma de arrepentimiento y en forma de abrir tu vida al Cristo resucitado. Dios de toda esperanza, tú entregaste tu vida por mí en la cruz. Hoy te entrego mi vida a ti. Perdona mis pecados. Te recibo en mi corazón. A partir de hoy, anclo toda mi esperanza en ti, Jesús. Amén y amén.